que vayamos a Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 11. Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 11. Voy a leer los versículos del 1 al 11. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en esta travesía tan importante de exponer su palabra, la aplique a sus corazones y ayude al predicador. ¿Está bien? Dice el verso 5. Por tanto, habiendo sido justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por alguno bueno. Pero Dios demuestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificado por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Oramos al Padre. Padre, te oramos, Señor, por tu gracia, por tu dependencia, por tu Espíritu Santo, que nos ayude, Padre, aquellos que ya son creyentes, a poder ver de una mejor manera, Señor, una manera que a veces nuestra humanidad, aunque aún redimida, no nos deja ver la hermosura incalculable de Cristo. Padre, ayúdanos, Señor. Pero de la misma manera, Señor, si hay personas, amigos que nos visitan aquí en esta mañana o que llevan un tiempo visitando y hoy es el día, Señor, que tú has determinado para que puedan conocer la verdad del Evangelio, yo te pido, Señor, si es así tu voluntad, que tú hagas tu obra, Señor. Yo te lo pido, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, en esta mañana, por medio de Romanos capítulo 5, versículo 1 al 11, nos proponemos poder ver los beneficios de creer en Cristo. Aquellos beneficios que ya tenemos, aquellos que estamos en Cristo, y recordarlos. Un pastor amigo dice que si hay un pecado que es muy visible en el pueblo de Dios, es el pecado de la amnesia espiritual. Con mucha regularidad se nos olvida los beneficios que ahora tenemos en Cristo. Por eso el salmista decía, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Y vamos a hablar en esta mañana de los beneficios de aquellos que hemos creído en Cristo. Ahora, antes de hablar de los beneficios de creer en Cristo, debemos preguntarnos primero, ¿qué es creer en Cristo? Porque si nosotros hacemos esta pregunta de manera general, posiblemente en otro contexto, nos vamos al lugar donde vivimos, posiblemente a la plaza pública, y preguntamos a las personas qué es creer en Cristo, o le preguntamos si ellos creen en Cristo, ellos o la mayoría va a afirmar que sí. Pero cuando entonces le preguntamos a la luz de las Escrituras qué es creer en Cristo, entonces cambia la respuesta. Por eso, mis hermanos, ¿qué es creer en Cristo a la luz de la palabra de Dios? Según lo que Dios ha dicho en su palabra. Creer en Cristo, aquellos que hemos creído en Cristo, estamos aquí en esta mañana, es porque un día depositamos toda nuestra fe,
toda nuestra confianza para salvación de nuestra alma solamente en Cristo. Eso es creer en Cristo. Haber reconocido en un momento, por la exposición de la palabra, que éramos pecadores condenados. Eso hizo un día el Evangelio, y que solamente un sacrificio hacía posible limpiar nuestra maldad. Y ese sacrificio era el sacrificio de Cristo. En ese momento nos dimos cuenta que no podíamos ya depender de nuestra propia justicia, que teníamos que recorrer a la justicia perfecta de Cristo. Pero no tan solo eso, mis hermanos. Creer en Cristo implica haberlo reconocido como el único y suficiente Salvador de nuestra vida para obedecerlo, para seguirlo, para servirle, y que cada uno de nuestros días sea para glorificar su nombre. Eso es creer en Cristo. Ahora bien, lo que el autor nos va a decir a través de este texto es que creer en Cristo es mucho más allá que tener asegurado el cielo. La salvación es mucho más, como dicen algunos, que un pasaje al cielo. En este texto nosotros vamos a ver las bendiciones cuando estamos en Cristo. Aquellos que estamos en Cristo gozamos de unas bendiciones que debemos recordarlas, tanto para aquellos que somos creyentes, para aquellos que todavía están aquí y que puedan conocer por medio de su palabra las bendiciones de estar en Él. Antes de ver estas bendiciones, permítame hacer un panorama breve hasta llegar aquí al capítulo 5 de Romanos y lo que el apóstol Pablo viene haciendo en esta carta. En el capítulo 1 y 2 de la carta de Pablo a los romanos, Pablo comienza con una mala noticia. Y esa mala noticia es que el hombre está condenado delante de un Dios santo y no tiene excusa. Tanto para griegos como para judíos no hay excusa. Están todos condenados delante del Señor. Luego entonces, en el capítulo 3 de la carta de Pablo a los romanos, el apóstol Pablo nos dice que solamente hay una manera de lidiar con el pecado y de hallarnos justos delante de Dios, y es solamente por medio de la fe en Jesucristo. En el capítulo 4, el apóstol expone que la justificación es por medio de la fe y no por nuestras propias obras. Y los judíos que entendían que de alguna manera, por ser el pueblo escogido de Dios, hallaban algún tipo de mérito delante del Señor, el Señor le dice, miren Abraham creyó y le fue contado como justicia. Abraham fue justificado por la fe y no por las obras. Por la fe en Jesucristo. Y ahora cuando el apóstol Pablo llega al capítulo 5, que es el que nosotros vamos a ver en esta mañana, Pablo nos habla de esos beneficios de ser justificados por medio de la fe en Cristo. En otras palabras, de una manera bastante sencilla, esos beneficios de creer en Cristo. Así que les voy a pedir, mis hermanos, que nosotros vayamos desde el versículo 1 y que podamos ver aquellos beneficios de creer en Cristo. Y el primer beneficio nosotros lo encontramos en el versículo 1. Mira cómo dice. Por tanto, habiendo sido justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La primera bendición, mis hermanos, que nosotros recibimos al convertirnos a Cristo es la paz con Dios. El primer beneficio que encontramos, que el autor de esta carta, el apóstol Pablo, nos recuerda que hemos obtenido por creer en Cristo es la paz con Dios. Y déjame poder recordarte algo. El problema del hombre sin Cristo no es solamente que está separado de Dios. Ciertamente hay una separación de Dios, eso estamos claros, pero ese no es el único problema que el hombre sin Cristo tiene. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, la Biblia nos enseña que el hombre sin Cristo no solamente está separado de Dios, sino que está enemistado con Dios. Dice la palabra del Señor que el hombre sin Cristo, está Dios y está el hombre, y entre ellos hay hostilidad, hay pleito. Dice la Escritura que Dios está airado con el hombre pecador.
Entonces, no es solamente que estamos separados de Él sin Cristo, es que hay un problema gravísimo donde la ira de Dios está sobre el hombre separado de Él. Por eso dice Romanos 5:10 de esta manera: cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. ¿Qué nos deja ver esto? Que el problema no solamente era antes, cuando no estábamos en Cristo, que estábamos separados de Él, que no lo conocíamos, o como algunos dicen, algunas personas se expresan así, dice, antes yo como que no estaba muy metido en las cosas del Señor. No, eso no es solamente el problema. El problema es, mis hermanos, que había una guerra hostil entre Dios y el hombre. Una guerra en que los hombres no tenían ni la mínima posibilidad de poder ganarla. Sin embargo, Pablo nos está recordando que esa vieja enemistad con Dios fue cancelada. Que uno de los beneficios que tenemos a causa de estar en Cristo es paz para con Dios. No solamente que nos acercó, sino que esa enemistad quedó completamente cancelada. Por medio de Cristo, de su sacrificio, Cristo llevó su ira sobre Él y nos ha reconciliado con el Padre. Cristo ha removido la ira de Dios sobre nosotros. Comentando sobre esto, el pastor Gerson Mori escribe un artículo definiendo lo que significa la palabra paz con Dios y dice lo siguiente: a causa de eso, Dios ya no está contra nosotros, sino que ahora está por nosotros. El conflicto ha sido cambiado por reconciliación, la guerra por paz, la enemistad por amistad. Jesús es nuestra paz. Amados, los que estamos en Cristo tenemos paz para con Dios. Y esa es la realidad de todo cristiano. Esa es la realidad de usted si está en Cristo. Hemos sido reconciliados con Dios. Estamos en paz con nuestro Creador. Cristo nos reconcilia con el Padre por medio de su muerte en el Calvario. Y ¿sabes qué, mis hermanos? Ahora podemos acercarnos con confianza a Él. No tenemos por qué temer. Con toda confianza podemos acercarnos a Él. La razón por la cual usted pudo cantar en esta mañana estos cánticos que exaltaban a Dios y adorarlo es porque hay paz con Dios. No le estamos cantando a un Dios airado con el pecador. Estamos cantando a un Padre que nos llama a acercarnos a Él. Porque tenemos paz con Dios, tenemos comunión con Él y podemos recibir esos beneficios. Pero hay algo más también. Paz con Dios no es solamente que la enemistad que había antes fue reconciliada con Cristo. También implica algo más que debemos recordar. Esa paz también de Dios implica, mis hermanos, escuche bien, usted tiene los beneficios que usted tiene en Cristo. Dios no exigirá otra vez el pago por nuestros pecados porque ya Cristo pagó por ellos. Escuche bien, tener paz para con Dios implica que Dios ya no va a exigir nuevamente un pago por nuestros pecados porque ya Cristo pagó entera y eternamente por nuestra rebelión. Dame si yo le puedo ilustrar esto. Si usted le llega, que le puede haber pasado, una factura de luz cobrándole un mes que ya usted ha pagado, ¿qué provoca eso en usted? Ira, indignación y claro que eso es lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque es injusto. Es injusto pagar por algo que ya usted pagó. Pues como Dios no es injusto, Dios no va a exigir nuevamente el pago por algo que Cristo ya pagó. Cristo ya pagó por nuestros pecados entera y eternamente y estamos en paz con Dios. El primer beneficio que tenemos de estar en Cristo es paz con Dios.
Pero hay otro beneficio, no es solamente ese. Mira cómo sigue diciendo el versículo 2, dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, por la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hay un segundo beneficio de estar en Cristo. El primero es paz con Dios. Pero ahora Pablo, a la medida que progresa en esta exposición, nos recuerda que hay otro beneficio de aquellos que estamos en Cristo. Y es acceso por la fe a su gracia. Y es interesante, esta palabra acceso, que en el original se pronuncia prosagoge, se utiliza para hablar de la entrada de un barco a un puerto. Los barcos en aquella época, que no contaban posiblemente con la tecnología que nosotros contamos ahora, ellos seguían el camino porque las boyas, o como yo entiendo que se llama así, marcaban el lugar por donde el barco tenía que ir. Y la idea de Pablo es la siguiente: los que estamos en Cristo, lo que hemos sido justificados por Él nos introdujo, Él nos guió a la misma presencia de Dios donde ninguno merecíamos estar. Ni usted ni yo nos merecíamos estar ahí, pero por medio de Cristo, por medio de su justificación, nosotros ahora, Él nos introdujo delante de la misma presencia de Dios. Hermanos, eso es increíble. Posiblemente nos hemos acostumbrado tanto al hecho de que podemos acercarnos a Dios que hemos dejado de reflexionar en esa verdad tan grandiosa. Cuando usted abre las Escrituras, desde que usted va al Antiguo Testamento, nosotros vemos a un Dios que quiere relacionarse con su pueblo. Pero lamentablemente, por causa del pecado, el hombre no se puede relacionar con Dios. Al punto que nosotros vemos la manifestación de Dios, por ejemplo, pensemos en el monte Sinaí. Dios quiere relacionarse con su pueblo, pero ante el pecado del hombre, el hombre no se podía acercar, porque si se acercaba al monte donde estaba la presencia de Dios, ¿qué sucedía? Moría. Pero Dios insistentemente sigue y le dice y da instrucciones a Moisés que construya un tabernáculo. ¿Para qué? Porque Dios quería relacionarse con el pueblo. En el tabernáculo estaría la presencia de Dios. Y el tabernáculo estaría en medio del pueblo y el propósito era que el pueblo pudiese acercarse a Dios. Pero como el hombre es pecador, no podía acercarse a Dios. Tenía que hacerlo por medio de un sacerdote solamente una vez al año que podía entrar al lugar santísimo de la presencia de Dios. Pero ahora por medio de Cristo podemos entrar en la presencia de Dios. Podemos entrar a la presencia de Dios solamente por su gracia inmerecida. Hermanos, recordarnos de los beneficios de Dios nos recuerda que todo lo que tenemos por gracia. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros es por su gracia. El entendimiento que usted está teniendo en esta mañana de estas verdades es por su gracia. La fe es por su gracia. El arrepentimiento y los frutos que dieron ese arrepentimiento es por su gracia. No fue por nuestros méritos. Pertenecer a una iglesia local, eso es por la gracia de Dios. Tener comunión con los hermanos, eso es por la gracia de Dios. Los talentos que tenemos es por la gracia de Dios. Los dones que tenemos es por la gracia de Dios. Crecer en Cristo es por la gracia de Dios. Perseverar hasta el final es por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Y como nosotros tenemos esta tendencia no bíblica de separar y que lo secular de lo sagrado, lo cual no existe, todo es sagrado y todo es por la gracia de Dios, déjame decirte que aún los beneficios terrenales es por la gracia de Dios.
Las habilidades naturales para el trabajo es por la gracia de Dios. El mismo trabajo que usted tiene es por la gracia de Dios. El éxito en su negocio es por la gracia de Dios. La salud es por la gracia de Dios. Su familia es por la gracia de Dios. Su matrimonio es por la gracia de Dios. Sus hijos es por la gracia de Dios. Sus amigos, el descanso, el entretenimiento, las oraciones respondidas es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Todas esas cosas provienen de la gracia de Dios. Y esa gracia la gozamos por medio de Cristo. Ese beneficio, el no creyente se beneficia de la gracia común de Dios, pero no de esta gracia que nos dio acceso directamente al Padre. Pero aún dice algo más, el autor dice que esta gracia a la cual tenemos acceso nos mantiene firmes. Si regresamos nuevamente a esa analogía del barco, usted sabe que los barcos, usted lo ha visto en la película, algo que evita que el barco se desplace de un lado a otro o que se pueda mover del lugar donde fue anclado, valga la redundancia, es el ancla. El ancla evita eso. Evita que los barcos se desplacen. Y eso se utilizaba, el ancla, en los tiempos para mantener un barco seguro, aún en el océano. Escucha algo, hermano. Aun cuando estamos atravesando los mares agitados de este mundo caído, podemos anclar nuestras almas que a veces se perturban en la gracia de Dios. En la gracia de nuestro Dios. Y eso es gracia a nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Cristo estamos seguros en Él. Pero no tan solo eso. Mira lo que el autor sigue diciendo. Versos 3 y 4 dice: y no solo esto. Es como si hasta aquí hubiésemos llegado y hubiese dicho, wow, Señor. Pero no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Estando en paz con Dios, estando firme en su gracia, ahora tenemos esperanza. En otras palabras, aquellos que estamos en Cristo podemos gozarnos en circunstancias que antes nos causaban temor. Ahora en Cristo podemos gozarnos en circunstancias que antes nos causaban frustración. Ahora en Cristo podemos gozarnos aún en circunstancias que antes nos causaba amargura. Porque los creyentes, por medio de Cristo, nos regocijamos aún en las tribulaciones. Y no es que seamos masoquistas. La Biblia no dice que el creyente se goce en las tribulaciones porque sea masoquista. Si no nos gozamos, escucha bien, en las tribulaciones, porque sabemos que Dios usa aún las dificultades para nuestro bien. La razón por la cual el creyente puede regocijar aún en el sufrimiento, aún cuando muere una persona que amamos, aún cuando hay cierta hostilidad contra nosotros, es porque sabemos que aún esas dificultades Dios las está usando para su gloria. Dios las está usando para edificarnos y llevarnos al carácter de Cristo. Y mira cómo Pablo menciona ese evento en cadenas y cómo resulta ese evento en cadena. Dice, primero habla de sufrimiento. Los sufrimientos son aflicciones, angustias, presiones. Aunque la Biblia enseña que el hombre creyente tiene paz con Dios y que esa paz produce paz con los hermanos, con los hombres en general, vamos a experimentar sufrimiento. ¿Sabe eso? Tu hermano te ama, pero te va a fallar. Tu pastor te ama, pero te va a fallar. Porque no estamos exentos. Pero el autor dice, pero el sufrimiento, mira lo que provoca, paciencia. La palabra paciencia significa perseverancia, la habilidad de no darse por vencido. La palabra original traducida en este texto como paciencia es la capacidad de aguantar un peso de una carga
que produce en nosotros fortaleza para poder perseverar en circunstancias difíciles. Y esa paciencia produce un carácter, pero un carácter probado por Dios. Y el saber que los sufrimientos, hermanos, escuchen, mira la línea, produce en nosotros paciencia y da como resultado un carácter probado, eso nos da esperanza. Eso nos da confianza. Porque mientras el creyente sufre, no sufre sin esperanza. Sufre sabiendo que su perseverancia está siendo desarrollada, que cualidades de su carácter a través del sufrimiento saldrán más parecidos a Cristo. Y eso es lo que produce esperanza. ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a sostener. Esta es una verdad, mis hermanos, que calma nuestras mentes y anima nuestros corazones. El saber que aún como creyentes podemos regocijarnos en el sufrimiento es una verdad que calma nuestras mentes y anima nuestros corazones. Porque de alguna manera, que solamente Él entiende, su sufrimiento está en sus manos. Escucha una cosa, hermano, que estás aquí. Tu sufrimiento, cualquiera que sea, si tú eres un creyente, esto es un beneficio. Tu sufrimiento está en las manos de tu Dios. Cualquier circunstancias que experimentemos no viene sin la mano de Dios. Tenemos esta tendencia que lo bueno se lo atribuimos a Dios y cuando sucede algo malo decimos, pues eso es Satanás. Claro, que Él es el enemigo y ciertamente Dios permite algunas cosas, pero el sufrimiento nunca viene en la vida de un hijo de Dios separado de su mano. El sufrimiento nunca viene a nuestras vidas si no tiene un propósito. Recuerde eso bien. El sufrimiento a nuestra vida nunca viene sin un propósito y sin la providencia de Dios. El sufrimiento para los hijos de Dios siempre tiene significado. Y es hacernos a la imagen de Cristo. El autor Tim Challies, en un artículo hablando sobre esto, cómo Dios obra en el sufrimiento, dice lo siguiente: el sufrimiento es nuestro predicador y maestro. Él sigue diciendo, el sufrimiento también nos enseña acerca de nosotros mismos. ¿Qué nos enseña el sufrimiento? Mira, porque en tiempos de salud y prosperidad todo parece estar bien. Cuando todo está bien, somos los seres, los creyentes más humildes, somos los creyentes más agradecidos. Cuando todo está bien, no hay que forjar un cántico lleno de pasión. Porque cuando todo está bien, somos los más humildes, somos los más agradecidos. Pero cuando viene el sufrimiento, vemos la ingratitud y la rebelión de nuestros corazones. En otras palabras, él sigue diciendo, cuando viene el sufrimiento, él dice, podemos ver la cara fea del pecado y la otra cara de la realidad de mi corazón, si hay inmadurez, en el espejo del sufrimiento. Por eso es que el sufrimiento nos ayuda a crecer, porque nos hace ver lo que somos, pero no para quedarnos sin esperanza, para recorrer a Cristo y decir, Señor, ayúdame para seguir creciendo a tu imagen y a tu semejanza. Aquellos que estamos en Cristo, mis hermanos, tenemos la bendición de entender que las pruebas no son para matarnos. Las pruebas no son para amargarnos. Las pruebas son para perfeccionarnos. Y por eso podemos tener gozo, mis hermanos. Por eso el apóstol Pablo decía que las tribulaciones de este tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Porque un día todo esto pasará y estaremos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento le diremos, gracias Señor, porque esas pruebas me ayudaron a cada día parecerme más a ti. Pero eso no es una bendición de cualquiera, eso es una bendición de los que estamos en Cristo. Y por último, o casi último, perdón, el autor menciona otro beneficio más de los que estamos en Cristo. Dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado.
Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un injusto, aunque tal vez uno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Un cuarto beneficio de aquellos que estamos en Cristo es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Tenemos paz para con Dios, tenemos acceso a la gracia de Dios. Como acabamos de ver ahora mismo, también nosotros podemos regocijarnos en las pruebas, pero también hay un beneficio adicional a aquellos que estamos en Cristo, y es que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor que los hombres en su naturaleza caída pueden manifestar está teñido por el pecado, está afectado por el pecado, está afectado por el egoísmo, está afectado por la mentira, por los placeres, por el yo, porque yo busco lo mejor para mí. Y está influenciado por un montón de cosas, está teñido el amor natural del hombre. Por eso es que a veces usted le pregunta a un hombre, ¿por qué usted ama a su esposa? Y él va a decir que él ama a su esposa y va a decir esto. Bueno, yo amo a mi esposa porque ella es buena, porque ella me cocina, porque ella me consiente, porque ella ha estado conmigo. Pero se da cuenta que todo tiene que ver con el yo. Todo tiene que ver con un beneficio que él ha adquirido sobre la base de esa relación. Porque después de la caída, el amor que nuestra naturaleza humana nosotros reflejamos está teñida por el pecado. Está teñida por el egoísmo, por la mentira, por lo placentero, por lo que nos da bien para nosotros. Pero sin embargo, ahora el autor nos dice que aquellos que estamos en Cristo, Él ha derramado su amor en nosotros. Ese amor que es diferente, ese amor que es infinito, ese amor que es incondicional, ahora Él nos dice que en Cristo ese amor ahora está en nosotros. Que Él ha derramado ese amor que no es el amor, el producto del pecado, sino el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No cualquier amor, sino el amor de Dios, que precede y pertenece a Él. Y ese amor de Dios ahora está en nosotros. Ese amor que Dios expresó por medio de Cristo ahora habita en nosotros. Cuando nosotros vinimos a la fe y el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, ese amor de Dios fue derramado en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Ahora nosotros podemos amar a Dios con un corazón correcto por la sencilla razón que el Espíritu Santo mora en nosotros. De otra manera, nosotros no pudiésemos amar a Dios correctamente. Es más, nosotros no pudiésemos amar correctamente a nuestros hermanos si no fuese por ese amor de Dios derramado en nosotros. Porque ese amor ahora que ha sido derramado en nosotros es el que llena nuestra vida y nos capacita para amar como Cristo nos amó a nosotros. El pastor, ya obviamente fallecido, muchos años, Charles Spurgeon decía, mira que el amor del cristiano es contracultura. ¿Por qué? Porque las personas, él decía, si tú amas a quien te ama, eso te hace humano. Porque es un amor egoísta. Tú estás amando, pero ¿por qué? Porque te aman primero. Y ese es el amor natural, el amor que está teñido por el pecado. Y tú amas, dice él, si tú amas porque te aman, eso te hace humano. Él decía, si tú odias cuando te aman, eso te hace un demonio, decía él. Pero si tú amas cuando no te ama, eso te hace cristiano. Porque el hecho que ahora usted pueda amar, aun cuando usted no reciba ese mismo amor, es por la sencilla razón, no por usted, sino porque ese amor incondicional fue derramado en usted. Así como Dios, escuche,
fue el agredido y nosotros los agresores, y Él tomó la iniciativa, como dice Juan 3:16, que amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, ahora los que estamos en Cristo podemos amar como Él. Podemos hacerle bien aún a los que no nos hacen bien. Podemos amar aún a los que no nos aman. Pero eso no es por nuestros méritos, mi hermano. Eso es por la gracia de Dios. Eso es por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Recuérdese bien, cuando usted pueda amar aún a los que no lo aman, cuando usted pueda hacerle el bien, déjame ponérselo más práctico. Cuando un hermano usted lo ofenda y usted esté herido, pero con todo y eso, usted puede hacerle bien a ese hermano y alegrarse en lo bien que le pasa a ese hermano. Yo le digo allá a la gente en mi iglesia, y esto lo reflexionaba con un pastor, es fácil llorar con los que lloran, no se requiere ser muy maduro para eso. Escuche, no es difícil llorar con los que lloran, no hay que ser muy maduro para eso. Porque si lloramos hasta con las películas que son ficción muchas veces, ¿ah? ¿Usted lo ha visto? Se beben las lágrimas porque alguien abandonó el hijo y eso no es verdad. Y esos son actores, después en otra película es otra cosa. Entonces, no se requiere ser muy maduro espiritualmente para llorar por los que lloran. ¿Tú sabes lo que se requiere? Mucha madurez y amor en el corazón. Reír con los que ríen. El alegrarte por lo que le pasa bien a otro, aun cuando él fue un agravio para mí, eso sí se requiere madurez. Y solamente eso es posible en los cristianos por el amor que Dios derramó en nosotros. Ese amor no nos pertenece a nosotros. Ese amor es dado por el Espíritu Santo. Y ahora tenemos vidas que están capacitadas para amar con el tipo de amor que Él nos amó. Pero también para asombrarnos por lo que Cristo ha hecho. Hermanos, es interesante porque muchas veces admiramos a la gente por otras cosas, pero no por su amor. ¿No se ha dado cuenta de eso? A veces lo admiramos por sus talentos, su poder, ¿verdad? Pero eso es en el mundo. Pero desde la perspectiva de Dios, ¿tú sabes cuál es la mayor virtud de un creyente? El amor. El amor. Porque es fácil perder el amor por los que nos critican. Es fácil perder el amor por los que se quejan por nosotros o incluso nos atacan. Es fácil perder el amor por aquellos que aún consideramos inferiores a nosotros. Déjame sumarle algo más. Es fácil perder el amor por aquellos los cuales entendemos que no tienen nuestra propia doctrina y práctica. Sin embargo, al Dios derramar su amor en nosotros, es para que mostremos que somos seguidores de Cristo. Eso es un beneficio de estar en Dios. Usted puede amar como ama por los beneficios de Cristo. Y por último, ahora sí, un último beneficio. Los que estamos en Cristo tenemos seguridad, pero no una seguridad solamente para este tiempo, a un futuro. Mira cómo Él dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios mediante de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo reconciliado, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. La idea final de Pablo es una reflexión que la podemos resumir de esta manera. Pase lo que pase, nuestra posición en Cristo nunca cambiará. Los que estamos en Cristo tenemos seguridad completa. Escuche bien, mi hermano. Pase lo que pase, si usted es un creyente genuino, nada cambiará su posición delante de Él. Y como eso se hace difícil a nuestro entendimiento, el autor nos llama a decir y a reflexionar y dice, piensa en lo que le costó a Dios entregar a su Hijo por ti cuando éramos enemigos de Él. Eso es la reflexión que Él nos llama a tener. Piensa en que Dios entregó a su Hijo por ti cuando éramos enemigos de Él. Para llegar a esta conclusión, que si aún nos reconcilió con Él, cuando éramos sus enemigos, y nos puso en una relación correcta con Él, la pregunta sería, ¿por qué tú a veces piensas que Dios se va a dar por vencido contigo?
Si Él entregó su Hijo aun cuando tú estabas enemistado con Él, y ahora has sido reconciliado y acercado a Él, ¿por qué Dios se daría por vencido contigo ahora? Cuando estamos en Cristo tenemos seguridad de que estamos en Él y que estamos completamente libres de Él. Dice Pablo que ya no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo. Puede ser que tú no te sientas así. Puede suceder. Hay veces que cuando lamentablemente has sucumbido a la tentación o a algún pecado, y por el mero hecho que todavía somos pecadores, todavía luchamos con el pecado, no nos sentamos así. Pastor, así como Dios nos ve. Dios nos ve en Cristo completamente y totalmente limpios. ¿Usted está entendiendo eso? Dios no nos ve como usted se ve. Dios nos ve en Cristo eternamente y completamente limpio. Pero pastor, en mi vida pasada yo cometí adulterio, aborté a un niño. Dios te ve limpio totalmente del pecado por lo que Jesús hizo en su vida, muerte y resurrección. Te ve completamente limpio. Pastor, pero ayer le grité a mis hijos y dije algunas cosas malas a mi esposa. No he leído la Biblia esta semana, no pude. Si eres creyente, ahora mismo, en este mismo momento, Dios te ve completamente limpio, aunque no lo seas. Porque no lo eres, es Cristo quien te ha hecho totalmente limpio. Y así es que Dios te ve. ¿Y cuánto tiempo va a ser así? Por siempre. Por siempre. Escuche. Aunque usted esté batallando, porque un verdadero creyente batalla con su pecado, yo quiero que tú sepas que no hay necesidad de temer, porque Dios no va a cambiar de opinión con los años. Cuando Jesucristo dijo, consumado es, fue desde ese momento hasta siempre. Y estamos completamente limpios en Él. Algunos escuchan estas verdades y temen porque piensan que reflexionar sobre un Dios que nos ve limpio a pesar de nuestro pecado por lo que Cristo hizo puede incentivar entonces a una vida de libertinaje. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Todo lo contrario, mis hermanos. Dios nos ve perfecto en Cristo, nosotros no lo somos. Pero el saber eso no nos motiva a ir a una vida de libertinaje. Nos motiva a vivir vidas que agraden a Él. De vivir para su gloria. Por eso Pablo le decía a los corintios, escuche esto. Vosotros sois santos, pero limpiaos de toda inmundicia. Mira lo que hace Pablo, le recuerdan, estos son ustedes en Cristo. Vosotros sois santos, están completamente separados de Él. Pero límpiense de toda inmundicia. Porque el saber que Dios me ve como perfecto, aun cuando yo no lo soy, no me incentiva entonces a decir, bueno, voy a vivir como yo quiera. No, me incentiva entonces y me impulsa a vivir para su gloria. Esos son los beneficios de los que estamos en Cristo. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios por los beneficios en Cristo? Vamos a estar puestos en pie, mis hermanos, y vamos a compartir algunas conclusiones finales. Pueden estar puestos en pie, vamos a ir terminando. Yo quiero que en este tiempo final de concluir, usted que está ahí, ahora responda a lo que ha escuchado. Que usted no solamente haya escuchado, sino como dijo el Señor Jesucristo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Que usted reflexione de manera particular, dependiendo de donde usted se encuentre, en estas 3 aplicaciones distintas que yo voy a hacer, para responder a lo que usted ha escuchado. Ya explicamos el pasaje, ya lo aplicamos, ahora queremos saber cómo eso luce en nuestras vidas. Y quiero hablarle primero al hermano
El que está en Cristo, que está caminando bien. Que está caminando bien, que estas verdades les recordaron las bendiciones que tiene en Cristo y tiene una gran motivación para usted. El acordarnos, mis hermanos, las bendiciones que tenemos en Cristo, si usted es un creyente, le debe ayudar cada día más a alejarse más del pecado, a crecer más en el Señor. Recuérdese, la carrera no ha terminado todavía. Usted posiblemente está aquí esta mañana, lleva muchos años caminando en el Señor, mucha gracia de parte de Dios en su vida y usted sigue caminando en el Señor, pero recuérdese algo, mis hermanos, usted todavía no ha llegado a la meta. Pablo dijo, me extiendo hacia adelante, dejando ciertamente lo que queda atrás. Cuando nosotros escuchamos los beneficios que tenemos en Cristo, esto nos tiene que ayudar a nosotros como creyentes a concentrarnos aún más en vivir vidas que agraden a Él. Y a sentir a Dios en todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Pero también a experimentar gozo. Podemos conocer las verdades sin experimentar el gozo apropiado de esas verdades que nosotros conocemos. Mis hermanos, escuchen, estas bendiciones que usted tiene en Cristo son una motivación para experimentar el gozo del Señor aún en las peores circunstancias. Aún cuando las cosas no estén pasando como deberían estar pasando, aún podemos experimentar gozo por esas bendiciones que nosotros tenemos en Cristo. Pero también aquellos que son creyentes también tienen que animarnos a compartir el Evangelio. ¿A usted no le pasa que cuando usted tiene una buena noticia, usted está desesperado por contársela a alguien? Y cuando le dicen, no la cuente. Eso es como cuando le van a hacer un cumpleaños sorpresa a alguien y tú se lo dices a un nene pequeño. Eso es un error. Sí, porque lo primero que te va a decir, tengo algo pero no te lo puedo decir. Porque es que cuando tú tienes una buena noticia, tú tienes que compartirla. Hermano creyente, estas son las bendiciones que hay en Cristo. Comparte esas bendiciones con los demás. Háblale a otros de Cristo y de su evangelio. Esa es la motivación de conocer las bendiciones de Cristo. Pero también, mi hermano, si usted está aquí, está siendo tentado, está desanimado, este mensaje también te recuerda que no hay nada que se compare con los beneficios de Cristo. A veces uno habla como pastor y algunas personas piensan entender, lo estará diciendo por mí, no, de ninguna manera. Yo no sé, al final del día, ¿qué cosas han experimentado después de la pandemia? Yo puedo decir de manera general lo que uno tiende a ver. Algunos después de la pandemia se han desanimado. Algunos a veces que eran muy comprometidos después de la pandemia, ahora mismo, por decirlo de alguna manera, han sido tentados a no darle tanta importancia a las cosas del Señor. Y yo creo que este mensaje también puede ser para ti. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ya sea que tú estés tentado a muchas cosas, escucha algo, nada se compara con los beneficios que tenemos en el Señor. Nada. Yo no sé a qué tú estás tentado a alejarte del Señor, ya sea por los amigos, a veces por los asuntos de la fiesta, por el placer. Estás tentado a volver a malas decisiones, a hacer con tu vida lo que tú quieras. Recuérdate algo importante, es una locura, porque nada se compara con los beneficios que tenemos en Cristo. ¿Usted se recuerda? El primer celular que la mayoría de las personas tuvo fue un Nokia. ¿Usted se recuerda eso? Eso servía para llamar, no servía para más nada. Entonces, imagínese esto para que usted vea. Imagínese un día que usted va a la tienda de celular y le dice a la persona, yo quiero cambiar mi iPhone 11 o 12, el que haya, no sé muy bien, por un Nokia. ¿Qué usted cree que le va a decir la gente? Pues así de loco están aquellos que después de haber experimentado las bendiciones de Dios, se alejan cuando no hay algo mejor que Él. Ni pandemia, ni amigos, ni fiestas, ni placeres de ese mundo se compara con Cristo. Tenemos mejores bendiciones en Él. Nada se compara con Él. En Cristo estamos mejor. Y al último aquí, amigo, que si nos visitan no creyentes, mi oración es que tú experimentes una relación con Cristo. Yo sé que cuando uno escucha una noticia demasiado de buena, a veces es difícil de creerla, pero en Cristo recibimos un perdón completo, definitivo, de una vez y para siempre, de todos nuestros pecados, pasados, presentes
y futuros. Días nunca más Dios se acordará de nuestros pecados. Y esa gracia es la que Dios te ofrece en esta mañana. Si tú no tienes estos beneficios de Cristo, ven a Él en arrepentimiento y fe y dile: Señor, yo quiero tu perdón total y quiero vivir el resto de los días que Dios me permita esos beneficios en nuestro día a día. Amén. Hacemos una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra ha sido predicada, tu mensaje ha sido predicado y tu Espíritu Santo está haciendo la obra en cada uno de los oyentes, el cual apelamos a la luz de las Escrituras. Si hay creyentes maduros, le llamamos a seguir caminando, poniendo su mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe, porque no hay mayores beneficios que Él. Aquellos que de alguna manera están siendo tentados o están desanimados, hoy Dios les recordó los beneficios que tienen en Él, diciéndoles: una locura regresar hacia atrás. No hay nada de tu antigua vida que sea mejor que Cristo. Y tú le traerás convicciones por el Espíritu Santo en esta mañana. Padre, y por último, están aquí, que escuchan el mensaje, pero posiblemente no han nacido de nuevo. Despierta sus corazones, Señor, porque a esta gloriosa verdad dice que el Dios de este siglo, Satanás, quiere oscurecer su entendimiento, pero tú eres la luz del mundo y tú puedes alumbrar sus ojos espirituales para que hoy puedan ver la hermosura de Cristo y que vengan a ti, Señor, en arrepentimiento y fe. Te reconozcan a ti como único y suficiente Salvador y que tu salvación es suficiente por tus méritos y no por los de nosotros, y gocemos de una vida incomparable que tienen los que estamos en Cristo. Todo eso te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo. Amén y amén.